Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, con los miércoles continuamos con el estudio de los Salmos. Hoy vamos a hablar del Salmo 32. Esta es una predicación basada en este Salmo y es la bendición del perdón. El Salmo 32, hermanos, es un canto de gozo y gratitud por el perdón de Dios. David, su autor, describe la felicidad de aquel que ha sido perdonado y restaurado por el Señor. Nos muestra la importancia de confesar nuestros pecados y la seguridad de la misericordia divina. Lo primero que tenemos que decir es que es un masquil. Eso es un canto de enseñanza escrito por David y relata su experiencia con el pecado, la confesión y el perdón de Dios. Muestra el contraste entre el peso del pecado y la paz del perdón. Pablo lo cita en Romanos 4, del 7 al 8, para hablar de la justificación por la fe. Hermanos, lo primero que nos habla aquí es de la felicidad del perdón. Veamos los versículos 1 al 2, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, David comienza con una declaración poderosa. La persona más feliz es aquella que ha sido perdonada por Dios. El perdón. Dios borra completamente la culpa. Cubrimiento del pecado. Dios no lo tiene más en cuenta. Y no lo culpa de iniquidad. No hay condenación para quien es perdonado. Gloria a Dios. La verdadera felicidad no está en el dinero, en el éxito o los placeres, sino en la paz con Dios. El pecado no confesado, hermanos, nos roba la paz y el gozo. Por eso el Señor habla de el perdón de Dios que es completo y definitivo. Una pregunta para reflexionar. ¿Estoy experimentando la felicidad del perdón de Dios? Y si no, búsquela, hermano. Y también en los versículos 3 a 4 nos habla del peso del pecado no confesado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David escribe el tormento interno que sintió cuando intentó ocultar su pecado. No debemos ocultar el pecado delante de Dios, hermanos. Dice que su cuerpo y alma se debilitan, que sentía la mano de Dios sobre él en disciplina y se consumía por dentro sin paz ni descanso. Hermanos, el pecado escondido afecta a nuestra vida espiritual, emocional y física. Dios permite la disciplina para llevarnos al arrepentimiento. La confesión trae alivio y restauración. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy guardando pecados en mi corazón en lugar de confesarlos a Dios? Es la oportunidad, hermanos. Confiéselos al Señor. Y el versículo 5 nos habla de la confesión y el perdón de Dios. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, la confesión sincera trae restauración inmediata. Eso es ipso facto, hermanos. Dios no guarda rencor ni castiga a quienes se arrepienten. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pregunta para reflexionar.
¿Estoy confesando mis pecados sinceramente delante de Dios? Dios protege y guía a los que confían en Él. Versículos 6 al 8. Dice, porque por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, estás a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, Dios protege a los que lo buscan. Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. Él nos enseña y nos guía en el camino correcto. Cuando confesamos nuestro pecado, encontramos seguridad en Dios. Él no solo perdona, sino que nos guía en la vida. Debemos buscar a Dios en todo momento, no solo cuando tengamos problemas. Y una pregunta para reflexionar. ¿Estoy permitiendo que Dios me guíe cada día? Hermanos. Y la parte final del Salmo habla de la diferencia entre el necio y el justo. Veamos los versículos 9 al 11. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, hermanos. El necio, hermanos, es terco y no se deja guiar. El impío sufrirá mucho, pero el que confía en Dios tendrá misericordia. Los justos deben alegrarse y regocijarse en el Señor. No debemos resistir a Dios, sino someternos a su dirección. Los que confían en Dios experimentan su amor y fidelidad. La vida en comunión con Dios es una vida de gozo. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy obedeciendo a Dios o resistiéndome a su voluntad? Las aplicaciones prácticas que nos deja este Salmo 32. Primero, el verdadero gozo viene del perdón de Dios. No hay felicidad más grande que ser libre del pecado. Segundo, el pecado oculto nos destruye. Guardar pecado en el corazón nos roba la paz y la comunión con Dios. Tercero, la confesión sincera trae restauración. Dios no nos rechaza cuando nos arrepentimos, sino que nos recibe con amor. Cuarto, Dios nos guía y nos protege. Él nos enseña el camino correcto y nos guarda en tiempos de angustia. Quinto, debemos vivir con gozo y gratitud. Si hemos sido perdonados, debemos alabar a Dios y confiar en Él cada día. Como conclusión, hermanos, el Salmo 32 nos recuerda que la verdadera felicidad está en la gracia y el perdón de Dios. No vivas cargando el peso del pecado. Confiesa a Dios, recibe su perdón y experimenta el gozo de la salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos.